No creo que este juego necesite tanta introducción. Muchos conocemos su particular historia, muchos recordamos aquellos entrañables personajes, considerado uno de los juegos más importantes del clásico grupo de indies terroríficos. Es increíble que a casi una década de su estreno, siga dando de qué hablar. Aunque no es la primera vez que se le dedica un remake, la versión de 2020 trajo mucha especulación por añadir una trama adicional, conocida como el modo sangriento, donde se revelan varias cosas interesantes del propio universo a pesar de su limitada duración, las suficientes para reanudar la investigación. En este video nos volveremos a sumergir en la historia de Maffater, para desentrañar las pistas ofrecidas en el modo añadido, incluyendo la interpretación que tuve del nuevo final, y eso quiere decir spoilers por doquier, así que les recomiendo mucho que le den una oportunidad antes de ver la explicación, al estar accesible tanto en Steam como en la Nintendo Switch. Les aclaro además que esta es una continuación directa al video que hice en 2016, pero para entender mi exposición solo es requerido tener conocimiento de la teoría más famosa del rumbo de la protagonista, y les advierto, en el anterior guión omití ciertos temas fuertes para alcanzar la monetización, cosa que no sucederá aquí, por lo que les recomiendo discreción a los espectadores más sensibles. Pónganse cómodos, prepárense bien, porque la historia de la familia Drevis continúa. Retomemos el misterio. Nos quedamos en que Aya, luego de haber sobrevivido a los acontecimientos de la maldición, junto a los deseos de su padre por transformarla en una muñeca, termina estableciendo una clínica gratuita para ayudar personas con escasos recursos, un final feliz a primera instancia, pero por ciertos detalles en la ambientación y diálogos, es fuertemente intuido que ella pudo seguir el legado de su padre, experimentando con seres humanos. Dejaremos eso en especulación, mientras pasamos a algunos misterios confirmados. El final de las gemas ya tiene explicación, se trata de Alfred creando un clon de su hija, ya que él clonaba el conejo de Aya cada vez que se lastimaba, razón por la que siempre se lo entregaba sin ningún rasguño, por lo que no es de sorprender que hiciera lo mismo con su hija. Este clon aparece en Misao, se trata de la señorita bibliotecaria, no solo determinado por su parecido físico y color de ojos, cuando la conozcamos nos pedirá un nombre, y si le ponemos Aya, nos dirá que solo su padre puede llamarle así. También en su cuarto vemos la foto de la que parece ser Mónica, una parodia de uno de sus libros, varias muñecas, un diario con los mismos diálogos del prólogo de Maffater, no cabe duda, es el clon de Aya. Se teoriza que Alfred es el científico que aparece en la escuela, porque tiene la apariencia de un zombie, algo lógico pues murió en el otro juego, una motosierra de los que usaba, un gran laboratorio, y hasta una de esas plantas del túnel subterráneo. Ogre, el demonio de ojos rojos también aparece en Misao con un nuevo nombre, pero de este ser hablaremos más adelante. El chico rubio, cariñosamente apodado Dio por la comunidad, ya cuenta con nombre oficial, Robin, revelado en una descripción de Steam, por lo que lo llamaremos así de ahora en adelante. Su última aparición cronológicamente sigue siendo el final de If, así que al momento se desconoce si algún día tendremos un cierre definitivo con una secuela. Su futuro es incierto pero su pasado claro, en el remake se agregó un recuerdo donde apreciamos su llegada como sirviente a la mansión luego de haber perdido su familia en un accidente, y con el pasar del tiempo comenzó a encariñarse con Aya, al recordarle su hermana menor. Es por eso que siente tanta necesidad de protegerla, cosa que Mónica pudo haber considerado para salvarlo antes de morir por Alfred, para que su hija estuviese a salvo al momento de cobrar su venganza, siendo así el único experimento en salir con vida. Se esclarece el pasado de un experimento que ayuda a la protagonista, su nombre era Inés, una chica de la calle que fue socorrida por el científico, prometiéndole un espacio en la familia Drevis, haciéndole creer que Aya sería su hermana menor, siendo un engaño para adquirir su confianza y terminar su vida con mayor facilidad. De ahí viene el diálogo de querer ser parte de su familia, es el mismo mensaje que aparece en una pared. De hecho, dos seres ilusionados en base a la misma mentira. La promesa de pertenecer a la familia era la táctica perfecta para atraer víctimas, incluso si María no hubiese tratado al prisionero habría sufrido el mismo destino, sin duda tuvo la suerte que muchos necesitaron.
De ahí en fuera la historia se mantuvo igual. Hay bastantes cambios en la estética de la mansión, varios de los experimentos son reemplazados por muñecas, lo que en mi opinión encaja mejor con la trama, muchas localizaciones son reubicadas pero no afectan los hechos, mientras que los 3 finales permanecieron intactos, salvo el verdadero que se le añadió una escena. Luego del chequeo, Aya abraza a una de las muñecas de su mesa, mencionando que no puede olvidar lo que pasó esa noche, porque hizo una promesa. Se refiere a la petición final de Robin, nunca olvidar las víctimas sacrificadas por su padre, un sentimiento que la acompaña aún de adulta. Esta escena es importante, al ser el puente a lo que sería el modo sangriento, la secuela espiritual de la trama. El modo sangriento se ubica días después del final verdadero. Aya llega un día a su clínica con una manzana que una anciana de capucha negra le entregó en el camino, nada sospechoso. María al notar un color extraño le advierte que no la pruebe, pero como Aya tenía curiosidad, le da un mordisco, haciendo que al estilo de Blancanieves entre en estado de coma. Esto provoca que despierte en una especie de recreación de la noche donde todo cambió. Los experimentos no parecen tener conocimiento del panorama, el único siendo Auger, quien le explica que se encuentra en una dimensión nacida de los fuertes pensamientos de alguien, sin especificar quién. Aya se preocupa por el riesgo de quedar atrapada dejando sola a María, por lo que Auger le encomienda destruir sea lo que esté provocando que su alma merodee entre la vida y la muerte. De aquí en adelante los eventos son idénticos, salvo los relacionados a la maldición demónica, siendo mayormente omitidos o reemplazados con nuevas escenas y diálogos, desprendiendo de esa forma información del pasado, además de detalles adicionales que dan lugar a la interpretación. Por ejemplo, justo donde Inés fue atacada en la partida inicial, ahora encontraremos una muñeca con las mismas heridas que tenía, por lo que podría ser una pista de su paradero luego de ser asesinada por Alfred, lo que explicaría su aparición fantasmal encima del barril. También apreciamos el momento cuando Alfred le confía a María tomar las riendas de su plan con Aya si algo le llega a pasar, lo que explica el final donde ella misma la transforma en muñeca, e incluso vemos cuando Mónica rescata a Robin y le pide que proteja a su hija. Podríamos seguir discutiendo más escenas, pero por el momento quisiera concentrarme en un detalle considerable, la personalidad de Aya adulta. Con todas las especulaciones de que siguió los pasos de su padre, cualquiera imaginaría que Aya se comportaría como una psicópata peligrosa en la nueva trama, pero todo lo contrario, conserva su espíritu de curiosidad que poseía de niña, y se muestra amable con varios experimentos de la mansión. De hecho, cuando vuelve a ver a Robin se alegra un montón, no solo confirmando que aún no se han encontrado en la vida real, sino que vuelve a mencionar que no ha olvidado su promesa, por lo que en teoría, debería recordar perfectamente el sufrimiento de los experimentos como para continuar la tendencia. ¿Quién lo diría? Quizás Aya si era una doctora normal después de todo, no hay evidencia de que terminase siendo asesina. Doctora. ¿Usted cree que voy a mejorar? Tengo un sueño, ¿sabe? Quiero ser una doctora como usted. Quiero ayudar a las personas que sufren la misma enfermedad que yo. ¿Crees que seré capaz de lograrlo? Doctora. Quiero vivir mucho tiempo. Lo que acaban de presenciar es una de las escenas más importantes del modo sangriento. Jean Rooney, quienes los más atentos la reconocerán como la joven que visita la clínica de Aya en el final, se hace presente dentro de la travesía de Aya adulta, reemplazando la súplica del experimento de la historia normal. Esta figura de hecho aparece en innumerables ocasiones, la vemos por un instante sentada en el salón principal, en el puente antes del pasillo infinito, cuando lavamos la llave, entre otros momentos más breves, como si su espíritu la estuviese persiguiendo, a menos que fuese una alucinación de Aya. No es descabellado, sus palabras son continuación directa a lo que dice luego de la anestesia, pero quizás se estaría proyectando gracias a la propia dimensión del subconsciente de Aya, al igual que las demás visiones.
Lo que sorprende son sus cuencas vacías, pues confirma una de las evidencias más comentadas de que Aya era asesina, el sospechoso interés que tenía hacia los ojos de Jin, su misteriosa mirada, su curiosa selección de palabras, todo daba a entender que se los arrancaría para una futura muñeca, cosa que en efecto sucedió, y que probablemente, podrían estar en la misma que Aya sostiene en la nueva secuencia. Se podría debatir que Aya no la pudo salvar y por ende le arrancó los ojos, pero, solo es cuestión de analizar los hechos, ¿nunca consideraron extraño que ella le diera anestesia a Jin? Ella solo venía para un simple chequeo, la anestesia se suele usar para procedimientos más serios como una cirugía por ejemplo, no para un chequeo, eso no sería requerido a menos que tuviese otros planes en mente, pero sin duda la prueba definitiva es la falta de remordimiento de Aya ante el encuentro, ella solo lo toma como un sueño, no lamenta la muerte de Jin y nunca más le hace mención, lo que convierte esta escena en la confirmación de que Aya tomó el rumbo de Alfred Drevis. Todo es como recordamos, pero existe un impactante error, por años creímos que el libro de anatomía fue lo que despertó el lado psicópata de Aya, pero la realidad es que estuvo destinada desde muy pequeña a reflejar a su padre. ¿Recuerdan esa página del diario de la biblioteca, cuyo autor se encontraba nervioso por haber ejecutado un pájaro? No es el diario de Alfred, el suyo se encuentra en otro cuarto, este es en realidad el de Aya. Ella estaba teniendo la misma tendencia de su padre de niño, matar animales por curiosidad. Se sabe porque en un recuerdo del modo sangriento su padre la descubre lastimando un pájaro, aun cuando era pequeña, por lo que el libro solo habría sido un complemento a una adicción que iría desarrollando con los años. ¿No me creen? ¿Jamás se preguntaron por qué en el rompecabezas aparece Aya sosteniendo un gato? En ninguna parte se hace mención de que tuviese dicho animal como mascota, la única que siempre ha tenido es Snowball, y juzgando las memorias tampoco parece ser de sus padres. ¿Qué le sucedió a ese gato? La respuesta se encuentra tan cerca como en la entrada del túnel subterráneo. Así es, está muerto. Cualquiera asumiría que Alfred fue el causante, pero ¿qué tal si vemos la misma escena en el modo sangriento? Es reemplazado con un recuerdo de Aya quitándole la vida, aun cuando era niña, cuyo cuerpo podemos encontrar en una de las gavetas de su habitación, lo mismo que hacía Alfred para que su madre no lo descubriera, solo que él sí se dio cuenta, y con esto concluye que eventualmente podría seguir su camino. Es por eso que cuando volvemos a ver el rompecabezas, aparece toda manchada de sangre. Cierto, los espejos también mostraban pistas de esto último, pero lo que nos concierne ahora es preguntarnos el por qué Aya sigue con esta tendencia, qué hay de la promesa de Robin, qué hay de todo el sufrimiento de los experimentos, ella sufrió en carne propia lo que su padre les hacía, ¿que acaso no aprendió nada? En realidad sí, y de ahí viene la anestesia. Ella no puede controlar su deseo de matar, pero a diferencia de su padre, mínimo muestra compasión por sus víctimas, los pone a dormir para que no sufran dolor en todo el procedimiento, y solamente se lo hace a personas que no tengan posibilidad de curarse. Jin padecía de una enfermedad crónica, una que le seguiría causando dolor por el resto de su vida, así que Aya, en su lógica retorcida, considera que le hace un favor acabando con su dolor, justo como cuando le tuvo que quitar la vida a un experimento, la cual le suplicó que la ejecutara por todo el dolor que tenía, y agradeciéndole por haberle permitido descansar en paz. Lo mismo aplica con el experimento del pasillo, que al momento de matarla le especifica que así podrá ir al cielo, por lo que solo buscaba terminar su sufrimiento. Con esto en mente, Aya no tendría el mismo nivel de maldad que su padre, pero no quita el hecho de que lo que hace es horrible, pues realiza todo sin el consentimiento de los pacientes, ignorando que a lo mejor ellos tenían sueños por cumplir, deseos de seguir adelante, y a fin de cuentas no se alejaría tanto de Alfred, considerando que usa la misma táctica de adquirir confianza de sus víctimas, quien diría que el refrán de la muñeca caería como anillo al dedo, de tal palo, tal astilla. Una especulación adicional incluye la promesa de Robin, la petición de no olvidar las personas sacrificadas, ya que si Aya no lo ha olvidado, es posible que esté creando muñecas para preservar sus recuerdos, los de aquella noche, como los que están por venir, y así, en lugar de encontrar la belleza eterna como Alfred, ella crearía sus muñecas para nunca olvidar sus víctimas. Más claro no puede estar que el significado del final de Maffater es que Aya termina siendo como su padre, sin embargo, no nos hemos preguntado algo bien básico. ¿Cómo Aya adquirió tanto interés en asesinar? ¿Acaso Alfred la influenció para encajar con la familia? La respuesta es un rotundo no. De hecho, él no quería que pasara, pero ya llegaremos a ello. La verdadera culpable de todo, absolutamente todo lo que pasa en el juego, es una persona muy importante para Aya, y aquí es donde las cosas se ponen bien turbias.
¿Qué tanto sabíamos de Mónica en el juego original? A lo mucho fue una madre común y corriente que salvó la vida de Aya, pero nunca fue especificado su pasado o siquiera su opinión ante los experimentos de su esposo. En el modo sangriento se revela su historia, aunque varias pistas ya estaban escondidas en la primera versión, solo que gran parte eran desbloqueadas al jugar una segunda partida. Aunque no lo crean, Mónica es la heredera legítima del apellido Drevis, una familia que tenía como tradición practicar sacrificios hacia seres humanos. Eran los dueños de la mansión, una base construida específicamente para matar, contando con instalaciones y laboratorios debajo de la tierra para encerrar víctimas de clase baja, en especial personas sin familia para no correr la voz. El líder de la secta era el abuelo de Mónica, el dueño del cuchillo que Aya encuentra en la caja fuerte, quien tenía como misión encontrar la belleza eterna, una forma de preservar la hermosura aún después de la muerte, por lo que muy probablemente fue el de la idea de las muñecas, siendo un ser maligno completamente cegado por sus creencias, dispuesto a asesinar las personas necesarias para cumplir su investigación. ¿No les recuerda a cierto científico? Mónica estaba muy interesada en estos rituales, pero no toda la familia podía con la presión. Su tía decidió quitarse la vida al conocer el historial de los Drevis, lo que trajo una deshonra al grupo tan considerable que se redujo el estatus de creyentes, algo que ciertamente preocupó al abuelo, por lo que le confió en su lecho de muerte una misión importante: continuar el legado de la familia Drevis con sucesores en el futuro, heredando la mansión para cumplir dicha petición. En un punto de su vida conoce a Alfred, un psicópata del que se enamoraría de inmediato, pues con la particular educación que el culto le ofreció, le atraían bastante los asesinos, incluso enviaba diariamente cartas a las cárceles para conocer más de ellos. Alfred la intentó matar cuando la conoció, pero por algún motivo desistió, y Mónica en lugar de miedo sintió su corazón latir lleno de amor, enviándole un mapa con la ubicación de la mansión para vivir juntos, más tarde casándose y teniendo una hija. Mónica no solo aceptó los experimentos de su esposo, lo apoyó, incluso lo influenció, justo como lo hizo con su única hija, pues tuvo el objetivo de convertirla en la perfecta sucesora de la familia Drevis, justo como su abuelo quería. Pueden pensar que es imposible por lo gentil que se muestra en las memorias, pero es porque muy dentro de todo, Mónica no quería que su hija sufriese por la presión de la familia, probablemente influenciada por el suicidio de su tía. Sin duda no deseaba dicho destino para Aya, así que en lugar de obligarla decidió ser más discreta, manipulando su mente inocente mientras iba creciendo. Mónica le leía cuentos perturbadores antes de dormir, incluso los libros captan la atención de Oger, le entregaba animales para ver si los dejaba libres o los lastimaba, alegrándose un montón cuando lo último sucedía, y muy probablemente fue la que le dio la mini motosierra, pues Alfred menciona que estaba lejos de su alcance, y tenía toda la razón, hasta me atrevería a decir que fue un regalo de su madre, si tiene el tamaño perfecto para su uso. Aya era un sujeto de laboratorio en la mente de Mónica, no saben la alegría que sentía al ver que sus planes funcionaban, su hija en definitiva cumpliría sus expectativas, pero la cosa no acaba ahí, ya que es fuertemente teorizado que ella fuese más aterradora todavía, pues además de ser una manipuladora educada bajo terribles costumbres, era de hecho, una hechicera. Una mujer capaz de leer mentes, una mujer capaz de lavar el cerebro a las personas. Esto lo menciona un antiguo sirviente, aludiendo a una habilidad sobrenatural que Mónica usaba a su beneficio, lo que en realidad es posible considerando la presencia de libros de ocultismo, conjunto de conocimientos que la ciencia no puede explicar en los que se incluye la magia, poderes que pudo usar para añadir las motivaciones de su abuelo en el cerebro de su esposo. Alfred quizás no siempre fue la persona que vimos en los recuerdos de Aya, recordemos que él asesinaba sin parar, no sentía nada por nadie hasta conocer a Mónica, así que imaginen lo perfecto que sería crear un monstruo idéntico a su abuelo, guiando su mente para añadir las motivaciones de la familia Drevis, de esa forma consiguiendo su obsesión por las muñecas. ¿Será por eso que Alfred también lleva el apellido Drevis? Su familia no tenía ninguna relación con el grupo, ninguna acción le motivaría a cambiar su apellido, a menos que estuviese siendo manipulado, capaz si Alfred ni termina siendo su nombre real. Mónica nunca revela cómo se llamaba su abuelo, así que es un posible origen. Lo único que no se imaginaba Mónica es que lo llevaría tan lejos como para desear la muerte de su hija, lo que la llevaría a su fin, pero uno de sus hechizos claramente funcionó, resumido en una frase clave en la historia. May you be smiled upon. Es un conocido dicho en inglés para desear la fortuna a nuestros seres queridos, es equivalente a decir que la felicidad te acompañe, pero la traducción oficial funciona para nuestra explicación: te deseo buena suerte. Esta es la frase que Mónica le dedica a su hija en un recuerdo.
Un beso en la frente, una especie de bendición para el otorgamiento de la felicidad permanente, son las características de un hechizo que Mónica estaba bien interesada. Uno pensaría que solo es un lindo momento entre madre e hija, pero esto se menciona en la enciclopedia mágica del granero, donde se describe las funciones del hechizo, aludiendo los resultados que impactaría a sus seres queridos si se ejecuta correctamente, insinuando que Aya se encuentra hechizada. ¿Será por eso que siempre mantiene su optimismo? ¿Será por eso que siempre está dispuesta a sonreír, a mantener esa personalidad inocente, aún de adulta cuando hace sacrificios humanos? ¿Por eso no ve la maldad en asesinar seres vivientes? Las cosas se ponen más siniestras con Robin. Mónica al salvarlo le dio un beso en la frente repitiendo la frase, lo que le haría caer bajo el hechizo de la suerte, y que creen que hace el resto del juego. Empieza a sentir una profunda admiración por ella, niega que pudiese ser mala persona aun cuando se lo dicen en la cara, sigue ciegamente las órdenes sin imaginar sus objetivos de convertir a Aya en un demonio, siendo el títere de ella hasta el último segundo, incluso en la despedida de Aya, que ya debería recibir un contexto nuevo. Quizás le dedicó el hechizo para asegurar que el chico siempre fuese su aliado, pero desde antes se vio que estaba dispuesto a proteger a Aya, por lo que es posible que igual la intente detener en una eventualidad, después de todo la considera como una hermanita. También podría explicar por qué ambos personajes siempre se salvan de morir, pues la fortuna está cayendo sobre ellos, así que Aya podrá continuar sin problemas su creación de muñecas, aun si ella misma no lo desea, lo que convertiría estas dulces palabras de amor en una peligrosa trampa. Otro hechizo revela que Mónica en realidad ansiaba un niño, lo que tiene mucho sentido pues cada sucesor de los Drevis eran varones, solo que ese en específico no resultó. Eso sí, explicaría por qué salvó a Robin en primer lugar, al reflejar el hijo que nunca tuvo. ¿Les parece descabellada la inclusión de poderes especiales? Puede que el uso de magia en la familia Drevis no esté comprobada del todo, pero recordemos que la trama gira en torno a un suceso sobrenatural, el poder de la maldición de Mónica. Este poder no lo pudo conseguir de la noche a la mañana, un poder tan fuerte como para haberlo aprendido en este mundo, un poder entregado por el mismísimo Augur, el extraño de ojos rojos que le brinda a Jack el poder de una maldición para vengarse, según la historia que Mónica leía. El texto nos intuye que él fue el responsable de imponer la maldición, al igual que la solución, lo que vendría siendo el agua mágica, todo para crear un espectáculo para su propio entretenimiento, justo como lo hizo en Misao. ¿De qué otra forma el espíritu habría podido desatar la maldición? Todo fue gracias a Augur, conocido como el presidente Onigawara, quien le entregó el mismo poder a Misao para disfrutar del espectáculo, porque eso es lo que le gusta, ver a los humanos enloquecer. Esto explica por qué coloca una nota con pistas en la biblioteca, por qué su show no puede continuar si Aya no consigue la combinación de la caja fuerte, el por qué encuentra el libro de anatomía tirado por ahí, se lo puso discretamente para asegurar su rumbo como asesina, y cobra lógica su rescate a Alfred en el final, para que le ayude en sus planes durante los eventos de Misao. Todo ha cobrado sentido, excepto una verdad. Llegamos tan lejos para haber descubierto la naturaleza real de Mónica, el pasado de la familia Drevis, el hechizo de la buena suerte y las ambiciones de Augur, pero aún he dejado material pendiente, que nos puede dejar pensando. ¿Se acuerdan cuando dije que Alfred no quería que Aya terminase siendo como él? El primer indicio lo encontramos en el diario de Mónica. Frustrada, así se sintió al descubrir que él no compartía su deseo, el deseo de que su hija fuera sucesora del apellido Drevis, por alguna razón se negó a guiarla a su mismo camino. Lo vemos en una escena del modo sangriento, él se entera que Aya lastimó un pájaro, y le dice que herir seres vivientes no está bien, y que cada vez que lo haga, debe disculparse, lo que de paso explica el lo siento de Aya cuando extrae la llave del perro, lo mismo con la escena de la motosierra, tan pronto la ve con ella, la regaña, como si no quisiera que imitase su trabajo. Pero todo esto suena tan irónico, porque rayos el psicópata de metal sin sentimientos no quería que hiciera lo mismo que él. Porque dentro de su mente retorcida, muy en el fondo, amaba a su hija, y en su diario lo demuestra. Al descubrir el gato muerto, menciona que si ella siguiera su camino de asesina, terminaría con las manos sucias, sin la inocencia que la hacía ver hermosa en sus ojos, un hecho que no soportaría ver, por lo que elabora un plan, una idea que ella no aceptará, pero que lo hará para que no cometa sus mismos errores. ¿A qué plan se refiere? Así es, convertir a Aya en muñeca.
Alfred no quería matarla porque sí, conocía bien las ambiciones de Mónica, solo fue la decisión más extrema para evitar que Aya transportase la maldición de los Drevis por las siguientes generaciones, no solo porque reconocía la maldad de su trabajo, sino porque probablemente ya no se encontraba feliz con su vida. Su adicción era matar y desmembrar, pero las adicciones en exceso pierden su placer pasando a ser obligaciones, por lo que la vida que Mónica le impuso lo llevó a la perdición, y no quería que a su hija le sucediera lo mismo. Esto quiere decir que Alfred era maldad pura, pero sus sentimientos por su hija dentro de todo eran sinceros, y aunque convertirla en muñeca era cruzar la línea, su única intención fue protegerla de lo que le aguardaba, y en retrospectiva, quizás habría sido lo mejor para todos. Esto nos lleva al único final del modo sangriento. Luego de recorrer de nuevo la mansión, Aya se reencuentra con su padre. Se desconoce si es el real o una ilusión, eso se deja ambiguo, pero lo importante es que sus deseos de salvarla permanecen, y se recrea la persecución final. Este hecho me hace pensar que la persona de los fuertes sentimientos era Alfred, en dado caso que fuese el real, ya que pudo haber atrapado a su hija con el poder de Ogier para cumplir su objetivo más deseado, lo que habría creado la misteriosa dimensión. Aya intenta huir nuevamente de su padre, ciertamente no desearía caer en sus manos. Espera. ¿Qué sucede? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué estoy huyendo? Cuando en realidad, solo tengo un deseo. No hubo un día en que no te recuerde a ti y a mi madre. Incluso después de todo, aún quiero estar junto a ustedes. Así que, haz lo que quieras. ¿Acaso Aya se está entregando? Después de todo lo que sucedió, justo al final, ¿está dispuesta a rendirse bajo las ambiciones de su padre? ¿No habrá sido un pensamiento que tenía desde antes, mucho antes de asesinar a Jin? Volvamos a ver cómo comenzó el modo sangriento. Aya llega un día a su clínica con una manzana que una anciana de capucha negra le entregó en el camino, lo que en efecto, es demasiado sospechoso. El paralelismo con Blancanieves es más fuerte de lo que creen, pero no cabe duda que Aya debió haber conocido el riesgo, todas las implicaciones de que sería mala idea estaban ahí, y aún así, lo hizo. ¿Por qué mordiste la manzana? Eso es lo que le pregunta Ogier cuando escucha la preocupación de Aya por haber dejado sola a María. ¿Cómo pudo ser tan egoísta y comérsela, sabiendo el peligro que implicaba? No tiene ningún sentido, a menos que la haya mordido a propósito. Porque ella tiene un único deseo, lo único que desea más que todo en la vida. Aya, quiere morir. Puede tener el hechizo de la buena suerte, lo que la ayuda a sonreír en cada oportunidad, pero muy en el fondo, no está feliz con su vida, su adicción ya no le provoca felicidad al igual que cierto científico, pero no puede detenerse. ¿Les había dicho que los pensamientos de Alfred pudieron crear la dimensión? También pudo haber sido por la propia Aya, por sus potentes deseos de que todo termine, para poder estar con sus dos seres queridos en el cielo como era en su alegre niñez, y olvidar por completo todo lo que ocurrió en aquella noche, y esto se sustenta con dos referencias a suicidios durante la trama. La primera es que luego de tirar la muñeca al incinerador, la ropa de la tía de Mónica se cambiará a la de Aya, simbolizando su impaciencia con que dicho momento llegue para ella, y la otra se encuentra en la historia de su madre. Luego del último texto, sin sentido, aparece la caja fuerte de Mónica, desprendiendo una soga sin rastro de uso. La teoría sugiere que la cronología aún se sigue escribiendo, la caja fuerte simbolizando el presente, cuyas páginas se escribirán tan pronto Aya decida dar ese paso en el futuro. Pero entonces, ¿por qué no lo hace de una vez? Una especulación sugiere que el hechizo de la suerte le impide terminar su vida, pero la razón más importante y que más ligada se encuentra con el final, es María. Aya no quiere dejar sola a María, después de todo lo que han pasado juntas, lo que su propio egoísmo le impidió reconocer al morder la manzana, porque a veces no medimos el impacto de nuestras decisiones hasta sufrir las consecuencias, por lo que al momento de escuchar su voz llamándola con desesperación, decide dejar sus sentimientos a un lado, y regresar a su triste realidad. Usa el agua mágica contra su padre, lo que la ayuda a escapar de la dimensión, no sin antes dedicarle una despedida. Padre. Ahora entiendo por qué querías convertirme en una muñeca. Porque la vida es tan dolorosa. Pero no puedo evitarlo. Los recuerdos de aquel día brotan en mi mente. Aunque quisiera, no puedo olvidarlo. Esa debe ser la maldición de la familia Drevis.
Aya se compromete a continuar la tendencia no solo por la familia, no solo por su madre, sino para estar a la altura de Alfred, lo que finalmente cierra el vínculo de la dimensión creada, mientras su padre le susurra una última frase. Espero que seas feliz. Aya despierta en el mundo real, reuniéndose con María. Entre lágrimas menciona que encontrará a la misteriosa anciana para asesinarla, pero Aya la detiene, diciendo que muy probablemente se trataba de la parca, otro indicio de que ella sospechaba que la manzana la mataría. Las fuerzas que están más allá la están observando, saben bien las atrocidades que hace, y reconoce que nada de lo que depara el futuro será sencillo, pero ya lo aceptó. Le pregunta a María si estará dispuesta a acompañarla a pesar del riesgo implicado, a lo que ella accede, por lo que en los momentos difíciles se seguirán apoyando hasta el final. El modo sangriento concluye con el rostro de felicidad de nuestra protagonista, y recordándonos la frase que comenzó todo. Te deseo buena suerte. Reafirmando que el impacto de su madre seguirá vigente por el resto de su vida. A menos claro, que esto sea una referencia a nuestro querido Robin, pues es también lo último que le menciona a la protagonista. Sea lo que simbolice, el final sigue abierto para todos los que quieran especular. ¿Aya podrá encontrar la felicidad verdadera? ¿Volverá a cruzar caminos con Robin? ¿Recibiremos un cierre definitivo de esta impactante historia? Lo único que sé, es que si pudimos recibir esta continuación luego de años, nada quita que en algún momento del futuro, cuando menos lo esperemos, recibamos respuestas de lo que sigue de esta trama. Mientras tanto, al menos en el presente, este fue el significado del final del videojuego. Mad Father. Muchísimas gracias por haber visto el video. Ha sido un placer volver a explorar uno de mis juegos independientes preferidos, no fue nada fácil, pero valió totalmente la pena, porque no hizo más que reafirmar mi aprecio a esas tramas arriesgadas que ya no suelen verse mucho en la actualidad. Mad Father me marcó en su momento, pero me sorprende el impacto que nos dejó a todos por igual. Miren lo lejos que llegó esta historia, de ser un juego gratuito de la red, a tener un remake en consolas incluyendo la Switch. Es una inspiración increíble para todos aquellos que ansían con el alma que sus historias sean escuchadas, y eso seguiremos haciendo en esta sección, explorando más historias escondidas de juegos independientes, no necesariamente de RPG Maker. Por eso me alegraría que apoyaran la nueva sección con un comentario, y de verdad, me llena de alegría que su apertura haya sido con este videojuego. Espero que les haya gustado esta segunda parte de la historia de Mad Father, y como no tengo nada más que decir, nos vemos en mi próximo video, y les deseo a todos, buena suerte.